a Oscar por sus palabras. Quería también agradecer a Lorena Benavides, que desapareció de la sala, por haber permitido ese encuentro, así que obviamente a Oscar Díaz. Quería también agradecer a mi amigo Casey, que está grabando esa charla. Bueno, me voy a presentar rápidamente. Yo me llamo Bartek Brzozowski. Soy franco-polonés, arquitecto, antropólogo y geógrafo de formación. No solamente he trabajado como arquitecto y urbanista, también como diseñador gráfico y como pastelero, entre otros. El sentido artístico y de la belleza que heredé de mis padres me permiten desarrollar una creatividad artística y literaria que me llena de felicidad y de alegría. El multiculturalismo en el cual me crié es mi más grande riqueza. Me permitió hablar y leer 4 idiomas, descubrir la diversidad del mundo, de sus culturas y de la vida, no solamente viajando, también interesándome en mi entorno, en mis vecinos, y me enseñó que para vivir de manera feliz se necesita poco: vivir humildemente y amar la vida. Ahora empezamos. Abro comillas. Si ustedes creen que todo va a estar bien, es que no entendieron bien la situación. Si creen que los arquitectos, los ingenieros o los políticos van a salvarnos, es que no entendieron bien la naturaleza del peligro. Si ustedes creen que las COP cambian cualquier cosa en nuestro futuro, es que no entendieron bien la historia. Si ustedes piensan que el mundo está en una fase de transición, en cambio, tienen la razón. Estamos en plena transición. Una transición hacia un mundo sin vida, sin diversidad, sin árboles y pronto un mundo sin estrellas. Bienvenidos al siglo del fracaso. Cierro comillas. Lo que acabaron de escuchar es una traducción de un discurso que hizo hace algunos meses Aurélien Barraud, un astrofísico francés muy conocido y reconocido, frente a los estudiantes de una de las más prestigiosas escuelas francesas de ingenieros. Los alumnos de esta escuela van a ser parte de la élite del mundo empresarial. Es decir, ellos van a llegar a dirigir las empresas que mueven la economía francesa y quizás mundial. Y este científico les estaba diciendo que no entendieron el problema y además que como ingenieros no sirven para encontrarle una solución. La presentación de Aurélien Barraud es asombrosa y es porque me tomé la libertad de tomar prestadas algunas ideas de esta charla para mi presentación. Si hice esta citación más allá de la analogía del estado del mundo en el cual vivimos, es que quiero pensar que estoy hablando a unas personas que pueden actuar y dar el ejemplo para cuidar la vida. Estas cuestiones relativas a los trastornos del mundo y al peligro que está enfrentando la vida misma, y especialmente las cuestiones relativas al futuro cercano de nuestra civilización humana, están muy debatidas en lo que es llamado lamentablemente el primer mundo. En Europa, donde estas cuestiones éticas son debatidas en el espacio público,
Cada día hay más gente que se compromete para salvar la vida, gente que toma conciencia de que rechaza este modo de vida que Oyambajo designa como siendo tecno-necrofílico. Si ustedes piensan que Colombia tiene que ponerse al día en muchos otros puntos antes de debatir y de actuar para salvaguardar la vida, es que definitivamente no han entendido el problema. Al contrario, podrían ahorrarse unos 50 años de esfuerzos inútiles, buscando directamente nuevas metas. Este trabajo de investigación hacia nuevos métodos de vivir como humanos en armonía con nuestra biosfera ya se ha dado y ya existen caminos posibles. Solamente hay que mirar, interesarse en lo que existe afuera. Y no estoy hablando de unos movimientos hippies. Podríamos hablar de los modos indígenas de vivir, pero el regreso a la selva amazónica puede ser un paso un poquito complejo para iniciar un cambio para la mayoría de nosotros habitantes de la ciudad. Aunque el pensamiento indígena es para mí algo muy valioso para ayudarnos a vivir de mejor manera, hay muchos otros ejemplos que se están desarrollando o que están implementados exitosamente en espacios urbanos y menos selváticos. Daremos una mirada a algunos de ellos más adelante. Entonces, vamos al grano. Nosotros no somos la solución, somos el problema. No solamente estamos hablando de los arquitectos, también de los ingenieros, sin olvidarse de las demás autoridades que pretenden ofrecer soluciones a los trastornos del mundo. Esto es la realidad. Tenemos mucho que aprender, y me incluyo, de los que no están en este sistema capitalista fuera de control con el cual nos estamos hundiendo. ¿Cuál es el propósito de esta charla? ¿Y por qué la he titulado de manera un poquito provocativa? ¿Será que sí sirven para algo los arquitectos hoy día? Es decir, ¿será que su trabajo está generando algo positivo para el mundo y la vida? Para poder contestar, hay que ampliar nuestro campo de visión, que a menudo está muy estrecho porque se limita a lo que podemos ver, o mejor dicho, que queremos ver. Este campo de visión se resume cada vez más a lo que miramos en la pantalla de nuestros teléfonos celulares, que parece ser un campo muy amplio, pero que realmente es muy angosto. Una cárcel de diversión y de desarrollo de pensamientos muy restringidos. No estoy rechazando la tecnología, la utilizo también, pero ustedes saben que, como cualquier herramienta, se puede utilizar de buena o de mala manera. No hay nada nuevo en lo que estoy diciendo. Les advierto de antemano, no voy a hablar mucho de arquitectura en sí mismo. Tienen profesores que lo hacen. Les voy a hablar de mi opinión y visión del papel que debería jugar el arquitecto en este mismo. Esta charla es solamente una introducción. Se podrían desarrollar varios meses de cursos alrededor de los temas que les voy a exponer brevemente. Les dejaré con la inquietud y la posibilidad casi ilimitada de profundizar esos temas. No les voy a hablar ni del consumo excesivo de carne cuya producción mundial ocupa, según las estadísticas, 1/3 de la superficie del suelo en el planeta, ni de cómo se está invirtiendo el proceso de captación del carbono en la selva amazónica. Pero vamos a dar un vistazo a varios temas generales que nos van a llevar al rol del arquitecto. Llegamos
ahora al punto inicial del cambio posible, tomar conciencia. Pero tomar conciencia no es suficiente. Eso lo debo a Felipe Velasco, director y uno de los fundadores de la Fundación Montecito. Después de tomar conciencia, es indispensable actuar de manera coherente para poder vivir en plena conciencia. ¿Cuántas personas dicen una cosa y hacen otra? Desde las más pequeñas cosas como, por ejemplo, decir, ¡ay, el plástico es algo muy malo, genera mucha contaminación y acaba con los osos polares! Para luego irse a tomar su tinto en un vaso desechable. Hasta daños a mayor escala, con las incoherencias de los que toman las decisiones, quienes después hacer discursos sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, cierran los ojos sobre los actos que acaban con la biodiversidad. Demos una vuelta a algunas noticias que encontré en estas últimas semanas. El continente formado por la acumulación de basura de plástico en el Pacífico está creando nuevas comunidades de animales costeros y marinos. Después de inteligencia artificial llamada Caos GPT quiere destruir la humanidad. La biodiversidad de Colombia, uno de los países más diversos del mundo en términos de fauna y de flora, está desapareciendo a gran velocidad por culpa del cambio climático y de la agricultura industrial. El conservacionista británico Dave Coulson nos advierte sobre cómo afectará al hombre la ausencia de los insectos, cuya población ya empezó a mermar. Dice, lo pasaremos muy mal. Un joven belga se suicida después de varias semanas de charla con una inteligencia artificial. Deshielo, incendios gigantes, calor oceánico, 2023 alcanza nuevos récords, signo del cambio climático que acelera. Martin Cooper, el inventor del teléfono móvil, pide a los usuarios dejar de mirar la pantalla, pero dice también que cambia de celular cada vez que sale un nuevo iPhone. Se detecta existencia de contaminantes eternos en nuestra comida viniendo de los envases plásticos, plásticos que se acumulan en nuestro cuerpo. En Portugal hacen crecer legumbres en el municipio más seco de Europa, gracias a la permacultura. Los satélites artificiales se han convertido en una amenaza sin precedentes para la naturaleza. Intensidad récord del huracán Freddy. La temperatura del mar es el combustible de los huracanes. Medio ambiente. El plástico biodegradable, una falsa buena noticia. Elon Musk anunció que planea invertir para crear una herramienta de inteligencia artificial. Sin embargo, dijo en una entrevista que la inteligencia artificial podría llevar a la destrucción de la civilización. Voy a parar acá, si no, podría pasar unas horas siguiendo esta lista. La inteligencia artificial hace que mi motor de búsqueda me haga aparecer noticias con temas relacionados con lo que ella interpreta como siendo mis centros de intereses. Otras personas solamente van a recibir noticias de Shakira y Piqué o de la familia real inglesa. Pero lo que quiero hacer resaltar con esta lista interminable es que ninguno de ustedes que utiliza cotidianamente esta tecnología puede decir que no tenía acceso a esa información. Esto depende, por supuesto, de sus centros de intereses. Podemos continuar con algunas noticias que hablan de arquitectura, de urbanismo y un poco de arte.
Después del sismo en Turquía, hubo una docena de detenciones de empresarios de construcción por el derrumbe de miles de edificios, entre ellos muchos edificios nuevos y lujosos, visiblemente construidos en concreto. Una noticia de la Patagonia: las ecoaldeas, una forma de vida con la naturaleza o cómo vivir en comunidad por medio de lo sustentable y la permacultura. En Francia, las comunidades urbanas, las menos favorecidas, se comprometen con la sustentabilidad tomando iniciativas como la creación de huertas en los techos de los edificios de los barrios populares. En París, no se va a permitir que se hagan más demoliciones y en este sentido se ha iniciado una política generalizada de renovación, transformación y adaptación de los edificios. Dejar el cemento y volver a la tierra. La arquitectura recupera las técnicas ancestrales. Creo que eso es una noticia de Colombia. Italia pierde 2 metros cuadrados de suelo por segundo por culpa de las nuevas construcciones. ¿Se puede imaginar? 2 metros cuadrados de suelo por segundo, es decir, el equivalente de 34 canchas de fútbol por día. El ganador de un concurso de fotografía con una imagen generada por una inteligencia artificial tenía como objetivo abrir un debate. Y demás noticias como los proyectos en Arabia Saudí de Blind y el Mucab o Cubo, desastres ecológicos proyectados por unas personas aburridas que no saben qué hacer con su dinero. Hay cosas que parecen buenas y otras malas en esta lista, pero hay un hecho que es indiscutible: los arquitectos juegan un papel central en el mundo y desafortunadamente en la gran mayoría de sus actividades un papel de destrucción de la vida. ¿Qué importa que se vaya a construir un centro comercial con máquinas propulsadas por paneles solares si el resultado es acabar con la vida sobre unas hectáreas para dejar un parqueadero en concreto y un centro de consumo alienante? Espero que ustedes tengan conciencia de esto. Si no es el caso, les invito a mirar, escuchar, entender. Las soluciones técnicas nunca podrán cambiar el mundo, y menos a la gente, porque lo que sucede no es un problema técnico. La desaparición de la vida sobre la tierra no es un problema técnico, es un problema paradigmático. Hay que cambiar de paradigma, o si ustedes prefieren, hay que cambiar el sistema. Y el sistema se puede cambiar únicamente si cada individuo toma conciencia y actúa en coherencia para cambiar a sí mismo. Nuestra ignorancia permite a los que dirigen el sistema actual de mantenerlo. Muchas soluciones son malas soluciones porque no se entiende el problema. Lo repito, el problema es que se está acabando la vida. Seguramente ni ustedes ni yo nos vamos a morir mañana por el hecho que se haya formado un continente de plástico en el Pacífico. Pero recuerden, somos cada día más dependientes de unas empresas cuya única finalidad es dominar el mundo y hacer crecer la fortuna financiera de unos pocos, haciendo justamente que seamos dependientes de ellas. Que sean las multinacionales farmacéuticas, que no tienen ninguna razón objetivamente justificada de llevarnos a la plena salud, o que sean las empresas cementeras o las acerías que no tienen ninguna
razón de promover técnicas constructivas que no son tan dañinas para el medio ambiente, como por ejemplo la construcción en tierra o las estructuras en madera procedente de bosques sostenibles. Ser dependiente como ser vivo no es una buena noticia, porque como individuos no producimos ni nuestros alimentos ni nuestra energía, ni lo sabemos hacer, y no estamos a salvo de unos episodios de hambruna o de escasez de energía, sin contar con las catástrofes naturales que se están multiplicando. Todo esto provocando desplazamientos de poblaciones y guerras. El ser vivo feliz es autónomo, independiente y no está bajo ninguna dominación espiritual ni física. Pero ser autónomo significa hacer un esfuerzo, que no es fácil en esta civilización que nos transformó en seres perezosos. El calentamiento global es solamente un síntoma, no es el origen del problema. Hoy día hemos superado los límites planetarios con respecto a la esterilización de los suelos, la pérdida de la biodiversidad, la interrupción de los ciclos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos, el cambio climático y 6, la pérdida de espacio vital. No soy yo quien me estoy inventando estos datos. Son todos los científicos que investigan sobre estos temas desde hace varias décadas y que están de acuerdo en decir que, al contrario de los otros cambios y extinciones que han sucedido desde que apareció la vida sobre el planeta Tierra, el cambio actual es demasiado acelerado debido a las actividades humanas desarrolladas por la civilización capitalista. Es un colapso multifactorial, cuya complejidad sobrepasa lo que uno puede imaginar. Lo peor sería asumir que nos estamos enfrentando a un problema técnico que podemos resolver con una solución técnica. Sabemos que hubo varios colapsos de civilizaciones durante la muy corta dominación humana sobre este planeta. Sabemos que los romanos, alrededor del mar Mediterráneo, el imperio Geber en la actual Camboya, o para no ir tan lejos, la civilización maya, han colapsado por culpa de querer demasiado o de haber agotado los recursos a su disposición. Pero lo que amenaza nuestra civilización, con la tremenda ayuda de la globalización de la economía y la destrucción de la diversidad cultural, es que justamente el trastorno es global. Imagínense, se va hasta buscar las poblaciones que llamamos no contactadas en las partes más alejadas de la selva amazónica para que participen en esta fiesta destructiva. Todo lo que sucede desde hace 50 años en los grandes factores globales fue calculado en el año 1972 por un grupo de 17 científicos que se reunieron en el famoso MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, y fue publicado en un informe titulado The Limits of Growth, o, para hablar español, los límites del crecimiento, en el cual se desarrollaron varios escenarios, del más suave al más violento. Graham Turner, profesor de la Universidad de Melbourne en Australia, comparó los datos de este informe con lo
que sucedió en la realidad desde el 1972 hasta hoy. Y estamos siguiendo el escenario más brutal, que según los cálculos debería llevarnos al comienzo del colapso de la economía en los años 2020 y a un lento descenso de la población mundial a partir de los años 2030, entre muchos otros datos generales. En estas tierras andinas estamos hasta ahora bastante protegidos de varios efectos producidos por la superación de estos límites planetarios. Vivimos en altitud, lo que suaviza la subida en las temperaturas del aire que golpea de manera brutal por otros lados. Una parte de la gente siente mucho calor cuando hace 25 grados. Imagínense 40, 45 o 50 grados, lo que ya sucede en otros lugares. Perdón, con tantas sequías en esas tierras boyacenses e inundaciones, aunque sí sufre de algunos episodios meteorológicos inusuales. Sin embargo, todavía es bastante verde. Pero ¿a dónde van a ir las poblaciones desplazadas, los refugiados climáticos? Justamente a estas tierras más amigables con los seres humanos. Les dejo con la inquietud. Demos un ejemplo de lo que nos está llegando como una solución milagrosa para detener uno de los puntos precedentemente citados, el cambio climático. Tomemos a Elon Musk, el hombre que intenta hacernos creer que un carro que pesa 2 toneladas y lleva 500 kilos de batería es un objeto ecológico. Es olvidar cuánto sufrimiento es necesario para sacar los componentes de estas baterías. Es olvidar cuánta contaminación genera la producción y luego los desechos en los cuales se convierten estas baterías cuando ya no sirven. Es olvidar la energía que se necesita para producir y recargar estas baterías y que dependiendo de su fuente produce más o menos contaminación. Pensar que la solución viene de la sustitución de los carros térmicos por carros eléctricos es una ilusión que solamente va a desplazar el problema. Además de las montañas de cementerios de vehículos que va a generar esta supuesta solución, vehículos que por ley no van a poder ser utilizados. El problema no es la existencia del CO2 en la atmósfera. Todos generamos CO2 respirando y existen otros seres vivos indispensables a nuestras vidas que transforman el CO2 presente en el aire para producir el oxígeno que nosotros, animales, necesitamos para respirar. Es un intercambio, como todo en la vida. Y nosotros, como especie humana, solamente sabemos acabar con esta vida que nos permite estar vivos, tratando otras formas de vida como un recurso. Pero el recurso se va a acabar y nosotros también, si no cambiamos de manera radical. Y para alcanzar este cambio hay que cambiar el sistema. El problema en este caso no es la producción de CO2, es su concentración en la atmósfera. No hay que buscar la solución en el cambio de la gasolina por energía eléctrica. Lo repito, hay que cambiar de paradigma, hay que cambiar el sistema. Los vehículos que nos permiten desplazarnos rápidamente a través de grandes distancias no son el problema, son muy prácticos si se necesitan,
realmente. El problema está en el modo en que los usamos. El problema es el uso exclusivamente privado de los demás, que los damos. El problema es el modo de consumo que tenemos como civilización. El problema está en el principio de ilimitación. Perdón, voy a corregir un poco lo que acabo de decir. El principio de ilimitación no es el problema en sí mismo. Lo dramático es la modalidad que ha tomado. Si nuestro deseo de crear, de amar, de inventar, de ayudar es ilimitado, no hay ningún problema. Es exclusivamente el deseo ilimitado de posesiones materiales asociadas con una producción destructiva que es problemática. La ecología no es ni castradora ni decreciente. Al contrario, llama a todas las formas de crecimientos fundamentales, salvo esta limitada parte de nuestras actividades, que es la acumulación de bienes materiales, destruyendo las condiciones de habitabilidad de la Tierra. Lo que buscamos con las soluciones técnicas es llegar a los mismos destinos de manera diferente. El problema no es la manera de llegar, es el destino mismo. ¿De qué sirve inventarse un concreto más duradero si al final seguimos construyendo más edificios inútiles que nos hacen aún más dependientes? Y si de esta manera seguimos acabando con la vida y produciendo escombros porque aprendimos a destruir lo que hemos construido después de algunos años, cuando la moda ha cambiado. ¿De qué sirve reciclar el plástico si no para tener una excusa para todavía consumir más plástico y poco a poco llenar nuestro propio cuerpo de partículas de plástico eterno? La pregunta se modifica. Ya no hay que preguntarse ¿qué podemos hacer?, sino ¿a dónde queremos ir? Si no cambiamos de destino, el medio utilizado para llegar a este destino no tiene la más mínima importancia. ¿Quieren seguir el camino del crecimiento infinito que fascina de manera hipnótica y que hoy día significa tomar un espacio lleno de vida para reemplazarlo por un parqueadero de supermercado? La pregunta no es cómo disminuir las externalidades negativas o, para utilizar una formulación más conocida, cómo reducir las emisiones de CO2. La pregunta es, ¿queremos realmente acabar con el bosque para construir un centro comercial? Es una cuestión de valores, una cuestión ética. Miren a sus alrededores. Miren, sin ir más allá de la ciudad de Sogamoso. ¿Cuántos edificios vacíos? ¿Cuántas construcciones fantasmas? ¿Cuántos avisos de se arrienda o se vende? Y seguimos construyendo nuevos edificios, haciendo desaparecer suelo, ganando tierras sobre la montaña, sobre los humedales, y además construyendo una ciudad mal hecha. El resultado de todos estos hechos lo lamentamos después. Las calles se inundan, hay derrumbes de tierra o ríos de barro que se llevan edificaciones. Hasta ahora, Sogamoso no ha sufrido grandes tragedias. ¿Será que la ciudad del sol y del acero es un sitio bendecido? ¿Será que está protegido por el templo del sol o por la Virgen del Morcá?
Por el momento, todo está bien en Sogamoso. Si se excluye la tremenda contaminación generada por las industrias que afortunadamente dan trabajo a mucha gente. ¿Pero a qué precio? ¿Por qué ustedes creen que en Sogamoso algunos atardeceres tienen colores tan espectaculares? Para que sepan, en el territorio europeo, cada año mueren 800.000 seres humanos por la contaminación. En Europa hay estadísticas que se encargan de medir eso. ¿Cuántas personas se mueren cada año en Sogamoso por la contaminación? Les dejo con la inquietud. Aquí tenemos una primera respuesta a nuestra pregunta inicial que voy a repetir. ¿Será que el trabajo del arquitecto está generando algo positivo para el mundo y la vida? Sogamoso, llegamos a Sogamoso después. Lo lamento, pero parece que la respuesta es no, tomando en cuenta lo que acabamos de decir. Ahora sí, Sogamoso es una ciudad hecha en concreto. Y la tomo como ejemplo porque es donde nos ubicamos actualmente y donde una gran parte de nosotros vive. Ahora, voy a repetir la cadena de acontecimientos que genera este problema multifactorial. Se hacen excavaciones para extraer el material útil para producir el cemento. Se hacen excavaciones para extraer el hierro necesario para producir el acero. Se hacen excavaciones para extraer el carbón que va a servir como fuente de energía para producir cemento y acero. Estas excavaciones producen desórdenes en las capas freáticas subterráneas porque se fractura la tierra, lo que produce escasez de agua en los manantiales y las fuentes de aguas naturales. Se acaba con las montañas en las minas de arena, lo que agrega al fenómeno de esterilización de los suelos y su inestabilidad, además de producir paisajes de desolación. Se transforman los materiales para producir el cemento, generando contaminación. Se transforma el hierro para producir el acero, lo que también genera mucha contaminación. Se construye el edificio, que muchas veces está proyectado en lugares inapropiados y a menudo produce expansión urbana descontrolada, acabando poco a poco con espacios de vida, transformando estos espacios en espacios de vida supuestamente adaptados a los humanos, muchas veces lamentablemente tristes. Para construir en concreto se necesita mucha agua y se utiliza agua dulce, lo que agrava todavía la escasez generada por los hechos que hemos mencionado anteriormente. Además, por haberlo observado en la realidad de las prácticas, se desperdicia mucho material durante la obra, material que termina siendo escombros y basura que contamina a su vez el medio ambiente. Y una vez que la edificación está terminada, se conecta el desagüe al alcantarillado municipal para que siga la cadena de contaminación del agua. Contaminando ríos y más allá el mar. Eso sin considerar que unas décadas después es probable
que se decida que la edificación es obsoleta y se la vuelve escombros que son difícilmente reciclables. Lo único que podría ser interpretado como algo que no agrega daño es que los materiales necesarios para armar el concreto no deben ser traídos desde lejos porque se producen a la puerta de Sogamoso. Pero en el balance global creo que desafortunadamente este último punto no alcanza a salvarnos. Y eso hablando únicamente del concreto, que constituye el esqueleto de la gran mayoría de las edificaciones. Ahora sí, les invito a mirar hacia lo que pasa más allá de Sogamoso y proyectar lo que podría pasar aquí mismo. Cada vez que escucho una noticia en los medios de comunicación colombianos, no hay ningún sentido crítico. Si hay catástrofes, es la culpa de la lluvia, o del niño, o de la niña, o del viento, o de cualquier elemento que llamamos natural, para bien separarlo de lo cultural que supuestamente somos nosotros, el top de la evolución. Para darles un solo ejemplo de nuestra desconexión con el medio en el cual vivimos, es decir, la biosfera a la cual pertenecemos, que es el planeta Tierra. Somos nosotros quienes acabamos con el bosque o la selva, que también tiene un rol de detención de las aguas. Y somos nosotros quienes luego construimos en estas tierras inundables porque no aprendemos la lección de lo que ha sucedido y que sigue sucediendo. De pronto, a ustedes no les importa. Por mi parte, he dejado de practicar la arquitectura dentro de este sistema hace más de 10 años. Todos sabemos que no es fácil cambiar esas cosas, que nos estamos enfrentando a un problema que sostiene la economía local y que mueve también una parte de la economía colombiana. Tenemos conciencia de eso, por lo menos. Pero no es por nada que en Colombia se tiene el dicho, el golpe avisa. Yo también me pregunté cómo hacer. Y me tomó mucho tiempo para darme cuenta que hay que empezar con otra pregunta. Hay que saber primero a dónde se quiere ir. Y para poder contestar, hay que cambiar de modo de pensar, tener un pensamiento disruptivo, pensar fuera de la caja. Uno debería empezar por conocerse, porque la única influencia real que uno puede tener es la influencia sobre sí mismo. Si uno no se siente bien, si se está quejando de los demás, si la vida lo estresa, si está inquieto por el futuro, enfermo por los hechos del pasado, ¿cómo puede pretender encontrar soluciones para los demás y el mundo? De pronto podemos mirar hacia la belleza. Lo que llamamos naturaleza es una fuente infinita de belleza, además de ser una inmensa fuente de soluciones desarrolladas durante miles de millones de años. La evolución permitió el desarrollo de una diversidad increíble de seres y de modos de vida. Las soluciones existen, solamente hay que adaptarlas sin buscar más allá, y soluciones bellas. ¿Han mirado Sogamoso o Tunja? ¿Piensan que son unas ciudades bellas? Abro comillas. ¿Qué es un arquitecto si no es un soñador? Cierro comillas. Esta pregunta la debo a Omar Vargas, que tuve la oportunidad de escuchar
hace una semana sobre su experiencia de teatro con la mueca aquí en Sogamoso. Lo que resalta en la experiencia muy valiosa de Omar es que a los gobernantes no les importa mucho el teatro y más ampliamente el arte en general. El arte nos sirve porque no genera dinero. Sin querer entrar más en este debate, porque la belleza es un tema muy amplio, regreso a la frase de Omar: ¿qué es un arquitecto si no es un soñador? La arquitectura es un arte complejo, porque además de dar una sensación de belleza, de traer emociones, tiene que ser útil a la comunidad humana en la cual crea espacios. Pero si la construcción y el uso de una edificación, además de destruir la vida, ni siquiera suscita ese sentido de satisfacción o de alegría generada por lo que llamamos belleza, me pregunto, ¿todavía estamos hablando de obras de arquitectura? Tengo dudas. Un soñador es un poeta, es un artista. Y si uno piensa, al contrario de los gobernantes anteriormente evocados, que el arte sirve y puede cambiar el mundo, ahora sí, se cambia de paradigma. Sabemos que el hombre es capaz de producir bellezas arquitectónicas y armoniosas. Acá, en la Alhambra de Granada, Palacio de los Leones, soñado y construido en el siglo XIV, la poesía de los versos del Corán se combina armoniosamente con esta exquisita arquitectura nacida de la cabeza de uno de los seres humanos más brillantes de todos los tiempos. Acá, en el Kinkakuchi, es decir, el pabellón de oro, en Kioto, Japón, construido originalmente en 1397 y reconstruido varias veces después de incendios, esta pequeña edificación hecha en madera sobre el agua no solamente es maravillosa, hace aún más hermoso su entorno. Cambiamos totalmente de ámbito. El centro Georges Pompidou, en París, o como en el año 1977 los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers revolucionaron el paisaje de París poniendo afuera lo que usualmente nunca se muestra. Eso es poesía y voluntad fuerte de pensar fuera de la caja. Este edificio se convirtió en uno de los centros artísticos franceses de mayor importancia y se pudo remodelar sin problema en un mínimo de tiempo porque se proyectó de manera inteligente. Ahora les propongo hacer una corta pausa antes de recorrer un panorama de caminos posibles. Pensemos en lo que necesita el ser humano para vivir. Pensemos en lo que necesita el ser humano para vivir. Voy a dejar de lado la fe, las diferentes religiones y creencias, porque se me alargaría mucho el tiempo. Necesitamos aire, agua, alimentos, techo y energía. Primero que todo, necesitamos aire limpio. El primer paso para vivir sano es respirar bien.
hay una tarea que parece un poquito complicada en Sogamoso. Existen ahí las grandes empresas de las cuales hemos hablado, que por un lado generan mucha contaminación y que por el otro generan empleo para los sogamoseños. Hay que pensar el problema de manera global, porque es un problema multifactorial. Este nuevo pensamiento no puede sobrevivir si no genera una nueva economía. La gente necesita trabajar para ganar dinero, porque somos totalmente dependientes del sistema. Pero trabajando sobre proyectos positivos, comprometidos con la vida, se puede hacer muchas cosas, siendo creativos y teniendo la satisfacción de hacer el bien. La economía circular puede ser reimplantada y pueden participar las grandes empresas transformándose también. Seguimos mirando hacia la cuestión del aire. La contaminación viene también de la circulación de los vehículos motorizados, individuales y públicos. Ya hemos demostrado que el carro eléctrico no es la solución. La solución se puede encontrar transformando las mentalidades, compartiendo los vehículos, por ejemplo. También podemos transformar el espacio público de la ciudad y bajar la contaminación plural generada por el tráfico, la del aire, el ruido, la vibración, además de los accidentes. Tomemos el ejemplo de Utrecht, en Países Bajos. Abro comillas. Mira, tenemos que hacer de nuevo esta ciclovía. Ya no está adaptada. Cierro comillas. Esta frase, traducida al español. Esta frase, pronunciada por un empleado municipal en una larga arteria que conecta el norte de la ciudad con su centro, parece irreal cuando se ve el estado perfecto de las ciclovías y del espacio público en Utrecht. Bueno, nadie es perfecto, no tiene casco, hablan por teléfono, celular, pero bueno, nadie es perfecto. Todavía mejor, hay sistemas que dicen a los ciclistas si van a la velocidad adecuada para alcanzar el semáforo en verde, si tienen que acelerar o si pueden tomar su tiempo porque ya no es posible. ¿Qué diferencia con las pocas ciclovías de Sogamoso? Me pregunto todos los días, ¿qué pasó? Unas ciclovías tan mal hechas que se construyeron con obstáculos al final de las cuadras y que no llegan a ningún lado. El tejido urbano de una ciudad como Sogamoso está en mal estado y la única solución que se encuentra es de hacer la tarea. Eso es una foto real, ¿no? No es Photoshop. Conocen esto. Su rol como arquitectos también es de pensar una política de un verdadero espacio público. Sean disruptivos. En esto, los arquitectos sí tienen un papel que jugar. ¿Cómo es posible una ciudad donde el andén puede cambiar 20 veces de nivel en una sola cuadra en un terreno horizontal? ¿Cómo es posible? No me digan que los arquitectos no pueden hacer nada. En vez de que las autoridades intenten una y otra vez tapar los huecos, los arquitectos deberían hacer proposiciones para cambiar de paradigma.
Miren por otros lados, hacia ciudades que sí quieren ofrecer un espacio público y una vida más agradable a sus habitantes y visitantes. Y arrancan el cambio, en vez de quedarse estancados en el siglo pasado. ¿No les parecería genial poder crear espacios públicos que no parezcan desiertos como la Plaza 6 de septiembre? ¿No les parecería chévere poder respirar un aire limpio, un aire puro? Segundo, necesitamos tomar agua, preferiblemente agua limpia, para no enfermarnos. El cuerpo está hecho del 75% de agua. El agua es fuente de vida. Sin agua no hay vida. Cuando buscamos vida en otros planetas, primero buscamos agua. Cuidar el agua es tarea de todos. Es un tema que se puso muy complejo, porque el agua dulce y limpia se está volviendo escasa en el mundo. Les presento el lago Baikal, en Rusia, que constituye la más grande reserva de agua dulce del mundo. Alcanza hasta tener más de 1.600 metros de profundidad. Y el agua es tan transparente que permite una visibilidad perfecta hasta 40 metros de profundidad. Este lago es un lugar estratégico para el mundo. Afortunadamente, aquí tenemos los páramos, que son una fuente hídrica importante. Hay que cuidarlos, dejarlos quietos. Pero más abajo tenemos los ríos y el mar, en los cuales estamos vaciando casi todas nuestras aguas usadas, nuestros excrementos, nuestra orina, una cantidad increíble de productos químicos. Todo esto lo mandamos a contaminar la cosa más valiosa de la tierra, el agua. Existen pocas plantas de tratamiento de aguas usadas, y la gran mayoría de las aguas que desperdiciamos terminan contaminando el medio ambiente. Sobre el tema del agua, los arquitectos también pueden jugar un papel muy importante, y esto en varios campos. Por un lado, podemos integrar la recuperación de aguas lluvias en nuestros proyectos. La implementación de un sistema de recolección es bastante sencillo y no cuesta tanto dinero. Es más, a mediano plazo constituye un ahorro financiero, porque esto ayuda a ser menos dependientes del abastecimiento municipal. ¿Qué se necesita? Una superficie de captación, que es sencillamente el techo, una serie de filtros, una cisterna de almacenamiento que puede estar enterrada y una bomba. Por otro lado, podemos proyectar plantas de tratamiento ecológicas en el sitio mismo de la construcción. La gran ventaja del agua tratada de manera natural es que puede ser utilizada para el riego o para alimentar una piscina natural. Esto me parece mucho más satisfactorio que alimentar el río Chicamocha con nuestras aguas usadas. Y la última herramienta, que a la vez es la más poderosa y compleja a implementar, porque necesita romper unas barreras psicológicas muy ancladas en nuestros cerebros de humanos modernos, es el baño seco. En sí mismo el baño seco es mucho más fácil de instalar que un baño tradicional, aunque se necesita también tener un lugar de compostaje bastante sencillo, y hay que enfrentarse a su mierda de vez en cuando para vaciar la cañaca del baño. En todo caso, no hay necesidad de tener un título de ingeniero civil para hacer un baño seco, y se puede tener la satisfacción
de devolver a la tierra lo que pertenece a la tierra y no botarlo y contaminar el líquido más precioso que existe en la tierra, el agua. Gracias por la ayuda. El arquitecto también tiene una función muy importante de asesoramiento. Un baño seco puede ser un espacio muy bello, limpio y sin olores si se piensa y se utiliza de buena manera. Tercero, necesitamos comer. El cuerpo necesita alimentos, nutrientes para funcionar y nutrientes muy variados. El arquitecto no es un jardinero, o por lo menos no está formado para hacer huertas o cultivar. Pero, como lo hemos dicho, puede ponerse a la tarea en términos urbanísticos y proponer soluciones productivas para el espacio urbano. Estamos en Yemen, en su capital, Sanaa, una belleza de ciudad antigua que pertenecía al territorio de la famosa reina de Saba. Además de la espléndida arquitectura tradicional yemenita, que vamos a mencionar otra vez más adelante. Esta ciudad, en su parte antigua, que por desgracia sufre las transformaciones de la modernidad, es un ejemplo de inteligencia en términos de pensamiento urbano. Existe un dicho tradicional en Yemen, abro comillas: elige a tu vecino antes de elegir tu casa, cierro comillas. Quizás por el hecho que las relaciones humanas eran más importantes que las pertenencias de una, es porque nacieron unos lugares tan bellos. Lo que pueden ver en el primer plano de la foto es un huerto urbano. Habían muchos de estos huertos en Sanaa. Estos jardines productivos llamados bustán todavía existen. Tenían pozos de agua y un sistema de irrigación, y tenían la particularidad que únicamente los jardineros podían entrar. Se puede ver en este plano que los bustán, los habitantes solo pueden disfrutarlos con los ojos y además aprovechar sus alimentos. En estos jardines se podía producir bastante alimento para esta ciudad implementada en pleno desierto. Tomemos un ejemplo más cercano y contemporáneo. Al final de los años 80 y comienzo de los 90 del siglo pasado, Cuba tuvo que actuar muy rápidamente a la caída del bloque soviético, porque el 90% de su comida era importada de la Unión Soviética. Mucha gente se puso a la tarea y crearon los cultivos organopónicos, con los huertos urbanos en La Habana. Cuba no tenía petróleo, pero sí tenía institutos de investigación que buscaron y encontraron la manera de producir alimentos sin este combustible, es decir, sin máquinas y sin agroquímicos. Así que se vieron obligados a cultivar de manera orgánica, y eso fue la mayor suerte que podían haber tenido. Hoy día existen 400.000 explotaciones agrícolas urbanas, cubriendo 70.000 hectáreas de suelo nunca utilizadas antes y produciendo 1.5 millones de toneladas de alimentos. La Habana produce de manera orgánica el 50% de las frutas y de los legumbres para sus 2.2 millones de habitantes.
El resto está producido por cooperativas de la periferia de la ciudad. Y todo esto con precios solidarios, porque no hay intermediarios y porque son los mismos habitantes de la ciudad quienes trabajan en estos huertos. Ahora les dejo imaginar qué se podría hacer con todos los lotes abandonados, llenos de basura, o esperando la llamada de un comprador para poder ser vendidos a buen precio y construir encima un edificio de apartamentos inútiles. En Sogamoso hay muchos espacios desperdiciados que se podrían cuidar, donde se podría producir alimentos, generando empleos, comida a un mejor precio para la vecindad, biodiversidad, belleza y alegría. No hablemos de producir 50% de las frutas y de los legumbres para los 130,000 habitantes de Sogamoso, pero quizá se podría alcanzar una cifra más razonable. Para esto se necesitaría una fuerte convicción pública y unos ejemplos exitosos. En esto también los arquitectos pueden ayudar, no solamente en las cuestiones urbanas con su función de asesoramiento, pero también en términos de proyectos, como por ejemplo dejando espacios para jardines y huertas alrededor de los edificios o en sus techos. El solo hecho de trabajar en el jardín un ratico, el contacto con la tierra, caminar descalzo sobre el pasto, baja tremendamente el nivel de estrés. El arquitecto debería trabajar para el bienestar de la comunidad y proponer nuevos usos útiles y bellos para los espacios urbanos abandonados. Llegamos al cuarto punto, quizás el punto que nos parece el más importante a nosotros arquitectos, que también es el elemento que puede reunir todos los demás. Necesitamos un techo para vivir, protegernos de las intemperies y tener un hogar. Regresemos a Yemen, esta vez a la ciudad de Shibam, también llamada la Manhattan del desierto. Son edificios que alcanzan a tener unos 10 pisos, construidos o reconstruidos durante los últimos siglos, quizás más. Y todo esto construido en adobe, con una estructura de madera, tierra y madera. Mira esta belleza. Este pueblo se llama Hajará y está situado en las montañas de Aras, también en Yemen. Es como una prolongación de la misma montaña. Eso es arte, eso es belleza. Y probablemente con más trabajo de la parte de la población que de un arquitecto. Y no me digan que no hay terremotos en Yemen. Sí hay sismos. El sismo más fuerte registrado fue del 6.8 en la escala de Richter en el año 1967. La ciudad prohibida en Pekín ha sobrevivido a unos 200 sismos mayores desde que fue construida, siendo construida con una estructura en madera únicamente con piezas encajadas y sin estar fundada en el suelo. Los pilares en madera solamente están puestos sobre una base en piedra. Según los expertos, las estructuras tradicionales utilizadas de Dugong y de Sumao funcionan como los amortiguadores de un automóvil. Durante los ensayos que se hicieron
sobre una réplica de un pabellón de la ciudad prohibida, la estructura ha resistido hasta una magnitud de 10 en la escala de Richter, una magnitud nunca medida en la realidad. Pueden buscar el video en internet. Y eso se logró sin un clavo ni un tornillo. Todavía más espectacular, esta pagoda, ubicada en Datong, China, datando del siglo XI, alcanza una altura de más de 67 metros y es la pagoda de madera más antigua que queda en China. Este edificio, con las mismas técnicas, también ha resistido a poderosos terremotos sin caerse. Entonces sí, hay muchas soluciones para construir de manera diferente y resistente a los trastornos de la tierra. De pronto ustedes pueden decirme que todo esto es antiguo. En esta fotografía pueden ver el Centro Cultural Sara y su torre de hotel de 20 niveles en Suecia. Les dejo leer el nombre de la ciudad. De los arquitectos White Architecture. Esta torre, una de las estructuras de madera más altas del mundo, totalmente construida en madera, totalmente. Tiene casi 80 metros de altura. Bueno, en vidrios también, ¿no? La torre representada en esta imagen es un proyecto del arquitecto japonés Nikkei Sekei. Se llama Torre W350 y está proyectada para ser construida en Tokio, Japón. Es un rascacielos de 70 pisos y de 350 metros de altura, sostenido por una estructura de pórticos compuestos del 90% de madera y del 10% de elementos metálicos. Hablamos de 350 metros de altura, mucho más alto que el BD Bacatá en Bogotá. El mantenimiento y la sustitución progresiva de los elementos en madera está prevista. También está previsto el reciclaje de estos elementos sustituidos como nuevos materiales de construcciones para otras edificaciones o como leña al final de la cadena. En toda la cordillera de los Andes existen las técnicas del bareque y de la quincha, mezclando una estructura rígida de origen vegetal con tierra. Estas técnicas fueron desarrolladas y adoptadas en estas tierras por su resistencia en caso de sismo. Las construcciones en tierra tienen muchas otras ventajas. Además de utilizar un material que se encuentra localmente, generalmente en el sitio mismo de la construcción, la tierra, siendo un material vivo, tiene una capacidad de aislamiento térmico mucho más importante que los materiales muertos como el concreto, el ladrillo o cualquier tipo de bloque. También es un material que respira, que vive en su entorno y no en contra de él. Sin olvidar tres factores muy importantes. Permite crear lugares sanos. Existen varios estudios, especialmente en Estados Unidos y en Europa, que demuestran que los materiales contemporáneos o artificiales con los cuales están hechas la mayoría de las casas enferman a la gente. Con la tierra y los demás materiales naturales no es el caso. 2. Si se deja de utilizar una construcción, simplemente vuelve a la tierra y no se transforma en escombros. Y 3.
Si aparece un daño, muchas veces es muy fácil de arreglarlo. El material está a su disposición, debajo de nuestros pies. Aunque me gusta mirar los resultados espectaculares alcanzados con las técnicas contemporáneas de construcción, porque existen arquitectos que saben manejarlas, como el Centro Teotitlán del Valle, diseñado por productor arquitectos, o como el maestro Tadao Ando con su librería del Memorial Shiba Ryotaro en Japón. Siempre intento tener una visión multifactorial del problema y me pregunto, ¿será que no hubiera sido posible construir estos edificios con técnicas amigables con el medio ambiente? Uno puede tener la imagen de que las construcciones en adobe, en bareque o en tapia pisada se refieren únicamente a edificaciones antiguas, históricas o a casas campesinas, pero no. Existen muchos arquitectos contemporáneos quienes utilizan estas técnicas. De pronto reconocieron, para los estudiantes en arquitectura y para los demás también, algunos proyectos de Francis Queré, el arquitecto burkinés asentado en Berlín, Alemania, y ganador en el 2022 del premio Pritzker, entre otros, o de Anna Heringer, arquitecta alemana, que se ganó el premio Aga Khan, entre otros. Alemania desarrolló una fuerte cultura de trabajo con la tierra. Si no lo conocen, les invito a conocer el libro de Gernot Minke, traducido al español con el título de Manual de Construcción en Tierra, que pueden encontrar por internet. Y sigan descubriendo la riqueza y la belleza que se puede alcanzar con estas técnicas. Quinto, necesitamos energía. La autonomía energética es uno de los grandes retos de la arquitectura hoy. Existen muchos sistemas independientes que permiten producir y almacenar energía de manera autónoma. Los aerogeneradores para producir energía eólica, los paneles fotovoltaicos y muchas otras fuentes de producción de energía. Está bien poder instalar esos sistemas, permiten más autonomía y generan energía de manera más limpia que la energía de la red, pero son soluciones técnicas. Sí, necesitamos energía para algunas cosas y también necesitamos cambiar de paradigma, y esta idea nos lleva a una realidad fundamental. Estamos gastando y desperdiciando mucha energía. Tenemos que aprender a no prender la luz cuando no es necesario, a apagar los aparatos eléctricos que no utilizamos, utilizar herramientas manuales cuando sea posible, dejarle la pereza, tomar la bicicleta cada vez que uno puede, tomar duchas frías, entre muchas otras cosas. En esto, el rol del arquitecto es fundamental,
diseñar lugares de manera inteligente, de bajo consumo energético y agradables. Les voy a contar una última experiencia. Tuve la oportunidad de visitar el apartamento de una persona conocida que vive en Sogamoso. Está en el segundo piso de un edificio moderno de quizás unos 5 pisos. Descubrí en este apartamento 2 alcobas, 2 cuartos, que eran cuartos con todo lo necesario para ser acogedores: camas, escritorios, juguetes, libros, todo. Menos lo principal: unas ventanas. ¿Cómo es posible que un arquitecto haya podido diseñar ese apartamento que muy seguramente se repite en cada piso? ¿Cómo es posible que los responsables de la alcaldía hayan podido dejar construirlo? Les dejo con la pregunta. Existe un último punto que no he mencionado en mi lista inicial. Aunque no es algo indispensable para vivir, aparece como una de las costumbres indispensables a retomar urgentemente para que sobreviva nuestra civilización: reutilizar y reciclar. No estoy hablando de reutilizar o de reciclar el vaso de plástico o de cartón en el cual toman su tinto, porque para eso ya existen desde la antigüedad pocillos en cerámica o pocillos en metal. Se pueden fácilmente retomar buenas costumbres sin hacer mayor esfuerzo. Estoy hablando de la reutilización o del, entre comillas, reciclaje de una edificación, de un conjunto de edificios o de espacios urbanos o de vida que perdieron su uso, que se dañaron con el tiempo o cuya función no ha seguido la evolución de la sociedad. Como lo hemos dicho, lo que ocurre a menudo en esta situación es convertir todo en escombros y construir algo nuevo. A veces la tierra misma se encarga de volver todo escombros, como en la reciente tragedia en Turquía. Pero en la gran mayoría de los casos es decisión humana. El dinero y la facilidad manda. Ahora, se puede pensar y actuar de otra manera. Recordemos la noticia de París. La restauración no es solamente cuestión de monumentos históricos. Se puede hablar de cualquier tipo de edificio, como edificios industriales. Por ejemplo, esta fábrica de concentrado para perros, convertida en apartamentos y áreas sociales. O la transformación de los mataderos de ganado de París en centro cultural. O la transformación de la funeraria central de París en centro de exposiciones y talleres para artistas. Pobres artistas, ¿no? O la transformación de los grandes molinos de París en sede principal de la Universidad de Didot. También se trata de rehabilitaciones de edificios degradados, como este edificio en Bangkok, en Tailandia, o como los de este barrio de Reims, en Francia, donde sin desplazarlos durante la obra, se transformó la vida de los habitantes. Existen miles de ejemplos de este tipo, desde la escala más pequeña hasta la más grande. Imagínense qué se podía hacer con el molino Sogamuxi o con el de Tuitama, pero para poder transformar estos edificios se necesita voluntad. Imagínense qué se podía hacer con barrios populares que están llenos de vida,
y que muchas veces se transforman con el tiempo en lugares insalubres y a veces inseguros por falta de voluntad y de financiación. Lo importante para un arquitecto es saber cuál es el propósito de sus obras, cómo se va a vivir dentro de estas cuando ya estén terminadas, o cómo se vive en los lugares que quiere rehabilitar, remodelar, renovar, y se podría vivir mejor luego de haberlos transformado. También es muy importante para un arquitecto conocer las técnicas, haber experimentado la materia. Existen escuelas de construcción en tierra en varios países. Por ejemplo, el Centro Internacional de la Construcción en Tierra, conocido como CATER, en la ciudad de Grenoble, Francia. También hay talleres que se hacen en muchos lugares y, si no me equivoco, incluyendo la Universidad. Yo hice un técnico en restauración de patrimonio construido en Tunja, durante el cual aprendí las técnicas. Se pueden hacer también voluntariados, que además ser experiencias de intercambio muy divertidas. Uno puede empezar de esta manera a amar a nuestra madre tierra. Para concluir, porque mi tiempo se está acabando y sé que esto fue muy denso, les invito a plantear la cosa de otra manera. Voy a retomar lo que ha escrito hace unas semanas un columnista que se asombraba sobre el hecho que muchas personas dicen que quieren salvar al planeta. Cuando cito a este periodista, abro las comillas, deberíamos tener en cuenta que este planeta supuestamente indefenso tiene más o menos la bobadita de 4.540 millones de años, mientras que la especie humana lleva entre 200.000 y 300.000 años sobre la faz de la Tierra. Cierro comillas. Somos algo muy frágil y pequeño a la escala del espacio y del tiempo. Si nuestra civilización se extingue tras cualquier catástrofe, la Tierra va a seguir girando y la vida va a renacer de una u otra manera. Si uno, a su escala, la más pequeña que sea, puede comprometerse con la vida y dejar una huella positiva con su trabajo y sus actos, generando belleza y felicidad, esto me parece suficiente para que la vida merezca ser vivida. Les agradezco por su atención. Ahora les dejo si tienen preguntas o comentarios. Sí, Mauricio. Si tú vieras una fotografía de Sogamoso más o menos de comienzos del siglo pasado, todo lo que estás hablando estaba representado ahí. Cuando uno mira las cuadras de Sogamoso, en cada cuadra hay máximo 3 o 4 casas construidas en tierra, en adobe y en tapia pisar, y tenían unos solares supremamente grandes porque la gente se abastecía de los huertos. En la casa de la abuela, el huerto tenía peras, manzanas, duranos y lo alcanzamos a conocer y a disfrutar. Entonces ahí hay una situación que llega cuando uno mira, y en eso llegan los franceses aquí a trabajar, a hacer la transformación industrial en el año 1900, finales de los 40, que es la creación de las Paz del Río, ¿no? Que es cuando llega el hierro y cuando llega el acero y cuando llega toda esta fábrica que fue, digamos, pionera, digamos, a nivel de Latinoamérica y tal vez una de las grandes empresas que hubo en esa época, acá la primera empresa grande en Colombia. Entonces, digamos que esa transformación del pensamiento, donde en Sogamoso la gente tenía, digamos, adaptadas sus casas y entre sus casas había un jardín y había, digamos, un buen clima y había muy buenos espacios, digamos, se transformó con el desarrollo, digamos, de la industrialización.
De alguna manera nosotros vemos cómo ese impacto, digamos, ya lo hemos vivido. Estudió en una universidad donde la UPTC es Sogamoso, donde sus facultades están orientadas en hacer exploración y explotación de programas de minería, y donde uno empezó a darse cuenta que todo lo que la ciudad tiene pues salió de las montañas, salió de la arena, salió el cemento, salió de los ladrillos. Ahora nos revertimos, digamos, a algo que hay en el mundo y las circunstancias, porque en esa época Sogamoso podía atender alrededor de unos 20.000 o 30.000 habitantes, ahora somos 130.000, y nos estamos conformando con NOCE, nos estamos conformando con ICE, con FIRA. Entonces, digamos que la reflexión que viene ahora, yo veo que hemos tenido, digamos, un periodo de choque, de ver la prosperidad, entre comillas, con la industrialización, pero realmente hay una serie de valores que se llaman el bienestar, y el bienestar es, digamos, gente saludable, espacios saludables, y eso es a lo que nos enfrentamos. Nosotros hemos tratado de hacer algo que tal vez tú no lo consultaste, y es lo que tiene que ver en Sogamoso con tener un estatuto de espacio público, donde lo público es lo que nos pertenece a todos, las calles, los andenes, los parques, los mismos colegios que son públicos, y hay unas reglas de juego para manejar esto. Dentro de ese estatuto, lo primero que se priorizó es, y hicimos análisis de movilidad, y en una cuadra, por ejemplo, si uno mira una cuadra, entonces cuántas personas van en un carro, cuántas personas van en bicicleta y cuántas personas van caminando. Y obviamente que en muchas partes, la gran mayoría de la gente, ¿cómo va? Caminando. Entonces la pregunta es, ¿por qué los andenes, que es un espacio público, que hace parte de la inversión pública, no se estructura, no se arregla, que sirven para la movilidad? Ya para terminar, digamos que los elementos de planificación que hay en este momento, como los planes de ordenamiento territorial, como los estatutos de espacio público que quedaron en un anaquel, guardados con un acuerdo, y que la ciudadanía no los conoce ni las universidades, es la oportunidad, digamos, de la reflexión y de alguna manera de entender cómo podríamos nosotros desarrollar un nuevo urbanismo y unas nuevas formas. Y ya para terminar, si su merced sale a las montañas y mire la arquitectura que hay en este momento en todos los municipios, donde hay maestros especiales que construyen unas casas hermosísimas en Cate Pizán, la pregunta que yo hago es: ¿dónde están los arquitectos para promover la protección, conservación, uso y disfrute, digamos, de todas las casonas que las ve uno derrumbándose por el viento, por el agua y por el tiempo? Gracias, Mauricio, por ese resumen de la situación y de la historia en Sogamoso. Sí, maestro. Un pequeño aporte, muchas gracias. Visitar el Parque Güell en Barcelona, cuando uno ve cómo Antoni Gaudí, que es el fuerte, y propone el uso de materiales del entorno, una maravilla de visitar. Entonces, convertir, a cambio de pensar en demoliciones, porque aquí está muy de moda la demolición, muchas veces llamemos íconos de arquitectura que fueron en Sogamoso maravillosos, que no se han restaurado. Y entonces se convierte la demolición en negocio, y no se piensa más allá en la posibilidad de restaurar. Parece que aquí está muy toda demoler, romper, y eso es buena cosa. La Plaza 6 de Septiembre, estoy de acuerdo con usted, mi estimado. Se llamaba Plaza 6 de Septiembre, y ahora lo llamo Parqueadero 6 de Septiembre. Sin ningún entorno estético. Y lo último, el agua de Tota es una riqueza natural que es de todos los colombianos. Ahora hay que pagar para verlo, hay que pagar peaje para llegar a Playa Blanca. Y Playa Blanca convirtiéndose en un complejo turístico cuando vierten sus aguas servidas al agua de Tota, sin ningún tratamiento. Y entonces, ¿quiénes dan las licencias? El señor que está en la gobernación como socio del que fue alcalde de Tota y demás. Y la mayor estupidez de aquel que propuso construir en Isla San Pedro el centro de convenciones San Pedro. Pero él no pensó en los 800 kilos de excretas que se removerían ahí, y no digo que lo llevaría para Bogotá, Palacio de Nariño.
¿cierto? Y tuvimos nosotros que hacer, bueno, yo me tuve que enfrentar, y les decía yo allí en Aquitania, en ese entonces hacía yo unos estudios sobre ambiente, entonces me decían, no, es que va a haber más trabajo. Y mentiras, los empleados aquí van a ser los de cachendimos rosados, porque para nadie va a haber trabajo, ¿sí? Para nadie más, o sea, para seguir en lo mismo, que los de cachendimos rosados sigan haciendo el aseo de aquellos que tienen la posibilidad de pagar y de construir. Lo otro, hay un documental que, si no estoy mal, se titula La tierra sin el hombre. Entonces vemos que aquel testigo de que hubo hombre en la tierra va a ser el loro, porque aprendió a repetir algunos vocablos del hombre. Y entonces el Empire State y toda esa cuestión y las grandes ciudades empiezan a invadirse de enredaderas los edificios, se rompen los pavimentos y allí crecerán árboles. Y entonces la tierra no necesita el hombre. ¿Sí? El hombre sí necesita de la tierra. Ella ha terminado. ¿Me puede permitir 2 minuticos? Porque me informo. Me da una pena con ustedes. Buenas tardes. Tenemos el aula programada de 4 a 6 y nuestro conferencista en Bogotá ya llegó y tenemos la gente aquí afuera. Saludos.